Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a adentrarnos en historias que pocos se atreven a contar. Relatos que nacieron en medio de dos tragedias que estremecieron la Ciudad de México: los sismos de 1985 y 2017. No solo hablaremos del poder devastador de la naturaleza, sino también de esos eventos inexplicables que surgieron entre los escombros, donde lo real y lo sobrenatural parecen entrelazarse. Testimonios de quienes vivieron esas horas de caos nos hablan de sombras entre los edificios colapsados, de voces que llamaban desde los escombros. Acompáñanos en este recorrido lleno de misterio, pero no sin antes decirte que si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos llenos de misterio y terror. También te invito a explorar el resto del contenido del canal, donde encontrarás más historias aterradoras que seguro te pondrán los pelos de punta. Es importante mencionar que trataremos este tema con el máximo respeto, reconociendo el dolor y la fortaleza de las personas que enfrentaron esas tragedias. Ahora sí, comencemos. Se dice que, tras el terremoto de 1985, el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, olía horrible debido a la putrefacción de los cuerpos atrapados entre los escombros. El hedor se extendía por varias zonas de la ciudad, lo que hizo aún más dolorosa y angustiante la situación para los sobrevivientes y los rescatistas, quienes no solo enfrentaban la destrucción, sino también las secuelas de la tragedia humana que el desastre dejó a su paso. Se cuenta que algunos bebés lograron sobrevivir varios días bajo los escombros tras el terremoto, gracias a que se alimentaron de sus madres, quienes, a pesar de haber fallecido, parecían seguir proporcionando alimento. Este relato ha desconcertado a muchos, ya que resulta increíble pensar cómo el cuerpo pudo seguir produciendo leche después de la muerte. Estas historias han sido consideradas como verdaderos milagros entre la tragedia, resaltando la fortaleza y el instinto de supervivencia en situaciones extremas. El caso de Frida Sofía fue uno de los más comentados durante el sismo de 2017, pero con el tiempo surgieron diversas teorías y especulaciones sobre lo que realmente ocurrió. Mucha gente dice que en realidad fue una cortina de humo organizada por el gobierno para ocultar el verdadero número de muertos, que fue mucho mayor al reportado. Otros creen que fue un invento de Televisa para generar rating, ya que muchas personas lo vieron hasta altas horas de la madrugada. Incluso, hay quienes afirman que la niña sí existió. Según testimonios, como a las 10 de la noche, los famosos topos reportaron que había 2 personas con vida, pero los marinos no les permitieron entrar. Posteriormente, alrededor de las 11 de la noche, se escuchó el derrumbe de un edificio y se vio una nube de polvo. Se dice que en ese momento murieron esas 2 personas. También circula la teoría de que todo fue un montaje de la Marina para encubrir la existencia de una caja fuerte en el lugar, o para sacar documentos que incriminarían a Claudia Sheinbaum y a políticos del gobierno del Distrito Federal. Otra versión sugiere que sí existía una niña llamada Frida, pero que falleció en el momento del temblor, lo que llevó a especulaciones de que se estaba hablando con un fantasma. Finalmente, algunos creen que todo fue orquestado por el gobierno y la Marina, y que la verdad es que casi todos los niños de la escuela fallecieron. La ayuda en forma de comida enlatada o despensas fue tomada por muchos políticos, quienes le pusieron su logo para entregarla como si fuera apoyo suyo. Incluso, no todo el apoyo llegó. Lo digo porque trabajé en un psiquiátrico y alguien nos dejó mucha despensa. Al abrirla para acomodarla en la alacena de la cocina, casi toda estaba marcada con palabras de ánimo hacia los damnificados, algo que se hacía para evitar que los políticos hicieran lo que hicieron, o para evitar que alguien la revendiera. Se cuenta una leyenda sobre el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, donde algunas personas afirman haber visto a un hombre delgado, con barba y vestido como un monje, ayudándoles a salir de los escombros. Según los relatos, este misterioso hombre no era otro que San Felipe de Jesús, el patrono de la Ciudad de México. Para muchos, su aparición fue un milagro que les permitió sobrevivir a la tragedia, y desde entonces,
se ha mantenido viva la creencia de que fue él quien intervino en esos momentos de desesperación. Recuerdo que ese día todas las líneas telefónicas se cayeron, no había señal. Fue una situación horrible porque yo estaba en la secundaria, mi papá ya estaba afuera de mi escuela esperándome, mi hermano estaba en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y mi mamá en su escuela. Fue desesperante porque las llamadas no entraban y no sabíamos si estaban bien. Un día muy triste y desesperante. En la escuela donde trabaja mi mamá, una barda quedó muy afectada y ella no trabajó por casi un mes. Protección Civil fue a revisar todas las instalaciones. Derribaron y construyeron una nueva barda. Una de las cosas más impactantes tras el sismo fue la solidaridad de la gente. Muchas personas que tenían automóvil comenzaron a ofrecer rides a quienes no podían llegar a sus casas. Era increíble ver cómo los conductores detenían sus coches y, sin pensarlo dos veces, ofrecían llevar a desconocidos, ya que el transporte público estaba saturado o inoperante en varias zonas. Incluso algunos camiones privados, al ver la situación, se ofrecieron para transportar a la gente hacia diferentes puntos de la ciudad. En medio del caos, este gesto de apoyo permitió que muchas personas pudieran regresar a sus hogares, demostrando la unidad y solidaridad que florece en medio de las tragedias. Yo trabajaba en el BBVA frente a la Alameda, en la Ciudad de México, y fue una experiencia horrible. Momentos antes, durante el simulacro, nos dijeron que, por ser un banco, no participábamos por seguridad. Cuando empezó el temblor, yo estaba en la última caja, eran 7 u 8 creo, y todos corrimos hacia la puerta de seguridad, que normalmente solo deja pasar a una persona por vez, pero la liberaron para que todos pudiéramos salir. Recuerdo que el edificio Telmex se movía de manera impresionante, igual que el de Sears, y la Torre Latino, no se diga. La gente que estaba en sus coches sobre Avenida Juárez los abandonó y corrió hacia la Alameda. 2 de mis compañeras también corrieron hacia allí, mientras otro compañero estaba abrazado a un poste, rezando. Cuando terminó el sismo, que se sintió eterno, hacia Madero y Reforma se veía muchísimo polvo, y la gente gritaba y corría por todas partes. La jefa de la zona nos dijo: no podemos cerrar, tenemos que continuar. Así que volvimos a nuestras labores, aunque, obviamente, ya no había clientes. Finalmente, después de aproximadamente 1 hora, nos dijeron que podíamos salir. El regreso a casa fue un caos total. Todas las vías de comunicación estaban llenas de tráfico. El metro estaba repleto, y recuerdo que el tren se detuvo entre 2 estaciones. Luego supe que fue debido a una réplica. Al salir del metro, en la línea azul, en San Antonio Abad, vi un edificio cuyas ventanas habían colapsado y había muchísima gente en la calle pidiendo aventón, ya que era casi imposible moverse con la cantidad de personas que estaban en las calles en ese momento. Ese día en la mañana, estaba viendo televisión con mi esposo, quien era mi novio en ese entonces, y estaban pasando recuerdos del terremoto del 85. Él, siendo extranjero, nunca había experimentado ni siquiera un temblor pequeño y me preguntó: ¿cómo se siente un temblor? Horas más tarde, él tuvo la experiencia completa. La habitación del hotel donde estábamos hospedados comenzó a desmoronarse a pedazos debido al terremoto. Fue una situación caótica. Tuvimos que ser desalojados de inmediato y conseguir un taxi fue un verdadero desafío. En fin, fue una experiencia que no olvidamos, especialmente él, quien vivió su primer gran temblor en medio de un caos total. Aquí les dejo una foto de la habitación después del temblor. Durante el terremoto de 2017, las compañías telefónicas en México tomaron medidas para facilitar la comunicación en medio del caos. Para ayudar a las personas a contactar a sus seres queridos y coordinar esfuerzos de ayuda, varias compañías ofrecieron acceso a una red gratuita. Esto incluyó la eliminación de tarifas para llamadas y mensajes de texto, así como la apertura de redes Wi-Fi en áreas afectadas. Esta acción permitió que muchas personas pudieran comunicarse y recibir información crucial en un momento de gran necesidad.
En un edificio de la colonia Roma, circula un rumor inquietante sobre un joven que, tras el terremoto, logró salir a salvo de su lugar de trabajo. Sin embargo, al darse cuenta de que había dejado su celular adentro, decidió regresar a buscarlo. Trágicamente, mientras estaba dentro, el edificio colapsó y quedó atrapado entre los escombros. Esta historia ha resonado entre los vecinos de la zona, como un recordatorio de lo impredecible que puede ser el destino en medio de una tragedia. Antes de convertirse en Parque Delta, el terreno donde se encuentra este centro comercial era el sitio del estadio de béisbol de la Ciudad de México. Durante el terremoto de 1985, el estadio se convirtió en un improvisado depósito para los cuerpos de las víctimas. En ese lugar, se estima que se llevaron alrededor de 2.000 muertos, debido a la magnitud de la tragedia y la necesidad urgente de gestionar los cuerpos de los fallecidos. Este episodio es uno de los muchos recuerdos trágicos asociados con el devastador sismo y refleja la magnitud de la pérdida sufrida en ese entonces. Uno de los niños que falleció en el colegio Rebsamen durante el terremoto de 2017 era hijo de mi tutora en secundaria. El niño fallecido tenía un hermano gemelo que logró sobrevivir. Me sentí muy triste al enterarme de esta trágica noticia. Durante el terremoto del 2017, el colegio Rebsamen, ubicado en la colonia Nueva Oriental Coapa, en la Ciudad de México, fue uno de los lugares más afectados por el desastre. El edificio del colegio colapsó parcialmente, resultando en la muerte de 26 personas, incluidos 19 niños y 7 adultos. Para ayudar en medio del caos, se desplegaron equipos de rescate conformados por bomberos, miembros de la Marina y voluntarios. Estos grupos se enfrentaron grandes dificultades debido al colapso estructural y la magnitud de los escombros. Sin embargo, la tragedia también generó una serie de controversias y teorías. Se descubrió que el edificio tenía serias deficiencias estructurales y no cumplía con las normativas de construcción. Esto llevó a la detención de varios responsables, incluidos los propietarios del colegio y algunos funcionarios. Entre las teorías que surgieron, se especuló que las autoridades podrían haber minimizado la magnitud de los daños y las víctimas. También se criticó la respuesta oficial al desastre, con acusaciones de que la ayuda y los recursos no se distribuyeron de manera efectiva. Además, circularon rumores sobre dificultades para acceder a ciertas áreas debido a conflictos con las autoridades. En respuesta a la tragedia, se realizaron esfuerzos para reformar las normativas de construcción y mejorar la seguridad en los edificios escolares. La tragedia del colegio Rebsamen se convirtió en un símbolo de la necesidad de una infraestructura más segura y robusta en la Ciudad de México. Durante el sismo de 2017 en la Ciudad de México, muchos influencers se unieron para recaudar fondos con el fin de ayudar a los damnificados. Entre ellos, Juan Pazurita fue uno de los más visibles, lanzando campañas para construir viviendas para las personas afectadas. Sin embargo, con el tiempo surgieron críticas, ya que algunos acusaron a Juanpa de no cumplir con las promesas hechas, alegando que se quedó con parte del dinero recaudado, o que los proyectos avanzaban muy lentamente. Aunque él defendió su labor, mostrando avances en la construcción de las casas, la controversia generó desconfianza sobre el manejo de los recursos y la transparencia en las campañas de ayuda de algunos influencers. Este caso destacó la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia cuando se trata de donaciones destinadas a apoyar a víctimas de tragedias. En respuesta a la tragedia, se realizaron esfuerzos para reformar las normativas de construcción y mejorar la seguridad en los edificios escolares. La tragedia del colegio Rebsamen se convirtió en un símbolo de la necesidad de una infraestructura más segura y robusta en la Ciudad de México. Después del terremoto de 2017 en la Ciudad de México, se hizo viral la noticia de que Cristiano Ronaldo envió una camiseta firmada a la familia de un niño que había fallecido en el desastre. La camiseta, que llevaba la firma del famoso futbolista, fue un gesto de apoyo y solidaridad hacia la familia del menor. Este acto de empatía y apoyo por parte de una figura pública contribuyó a consolar a los afectados y a mostrar el alcance del apoyo internacional durante una crisis.
Recuerdo claramente el terremoto de 2017. Era aproximadamente la 1 a 2 de la tarde, y justo una hora antes, habíamos realizado un simulacro. Todos lo hicieron con calma y orden. Cuando empezó a temblar, estaba en clase de español. El profesor estaba calificando y de repente me sentí mareado. Justo cuando iba a decir «está temblando», una chica gritó eso. El profesor, en vez de actuar, se quedó pegado al pizarrón, paralizado. Luego sonó la alarma sísmica y en ese momento todos salieron de manera desordenada y caótica. Una compañera se cayó en las escaleras y muchos la aplastaron. En su suéter se podían ver claramente las huellas de zapatos. La situación fue desesperante y caótica, reflejando el pánico y el desorden que vivieron muchos durante el sismo. Yo me acuerdo que el centro de acopio que se abrió en el estadio de Ciudad Universitaria estaba siendo manejado por estudiantes y voluntarios. Sin embargo, de repente, el gobierno llegó a llevarse las cosas de manera bastante abrupta y a adueñarse del centro de acopio. Aún lo recuerdo claramente porque vi historias de Snapchat de compañeros que estaban allí para ayudar. Esto ocurrió como al segundo día de acopio, a mitad de la noche. No he visto que nadie lo comente. Pero para nosotros fue una experiencia inquietante y sorprendente. Durante el terremoto, se realizaron numerosas donaciones de utensilios y víveres, pero se descubrió que estos recursos no fueron distribuidos adecuadamente. En cambio, muchos de ellos quedaron en manos de los partidos políticos en turno. Incluso se reportaron casos en los que se encontraron a estos políticos en pleno festín con los suministros donados, y en las casas de campaña no se supo con certeza si los artículos fueron entregados o no. De hecho, en un plantón del PAN aparecieron misteriosas casas de campaña que generaron dudas sobre su origen y uso. Personalidades como Ronaldinho también hicieron donaciones para los afectados. Sin embargo, nunca se supo con claridad en qué se utilizó ese dinero. Además, un youtuber que solicitó fondos para ayudar a las víctimas recaudó varios millones, pero no realizó acciones significativas hasta que fue presionado. Finalmente, entregó unas casas de muy mala calidad que no justificaban la cantidad de dinero recaudado. Mi abuelito me contó que después del terremoto del 85, él y mi abuela recibieron una oferta de un funcionario que conocían. Este funcionario les estaba ofreciendo niños que habían sobrevivido al desastre para adoptar. Les insistía mucho en aceptar a los niños porque, según él, los de arriba no querían proceder con las investigaciones necesarias para reunir a los menores con sus familias. Esta situación generó gran preocupación y desconfianza sobre el manejo de los niños afectados por el desastre. En el terremoto de 2017, casi todos los edificios que se derrumbaron en la alcaldía Benito Juárez presentaban irregularidades estructurales. Se sabía que muchas de estas construcciones habían sido realizadas con serias deficiencias en su diseño y ejecución. El entonces delegado de esta alcaldía, quien actualmente es diputado local de la Ciudad de México, ya tenía conocimiento de estos problemas desde antes del sismo. El centro SCOP, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, también sufrió graves daños en ambos terremotos. Durante el sismo de 1985, varios pisos del edificio colapsaron, y en el terremoto de 2017, el centro quedó completamente inutilizable, destacando la gravedad de los daños en esta infraestructura a lo largo de los años. Después del devastador sismo del 19 de septiembre de 2017 en Ciudad de México y los huracanes que azotaron Puerto Rico, los medios de comunicación jugaron un papel crucial en la movilización de ayuda para las víctimas. En respuesta a la emergencia, ESPN, Fox Sports, Univision y TV Azteca unieron fuerzas en un mega crossover titulado Unidos por los Nuestros. Este programa especial fue transmitido para recaudar fondos y apoyo para los afectados por ambos desastres naturales. Durante la emisión, los canales ofrecieron una variedad de contenidos que incluían anécdotas tanto divertidas como serias del mundo del deporte. El programa también presentó un resumen de la Liga MX y otros eventos deportivos destacados. Uno de los momentos más notables del especial fue la subasta de una réplica de la Copa América Centenario.
Esta pieza de memorabilia deportiva fue subastada con el objetivo de recaudar dinero para las víctimas en México y Puerto Rico. La iniciativa no solo logró atraer la atención de los fanáticos del deporte, sino que también fomentó la solidaridad y el apoyo en un momento de gran necesidad. El evento Unidos por los Nuestros se destacó por su capacidad para unir a diferentes redes y personalidades en una causa común, demostrando el poder de los medios de comunicación y el deporte para generar impacto en tiempos de crisis. Mi papá vivía en México durante el terremoto de 1985 y me ha contado que la situación fue devastadora. Había muchos cuerpos sin vida esparcidos por las calles. Algunos estaban bolseados. En esa época, las personas solían usar muchas joyas, y él recuerda que muchos cuerpos aparecieron sin dedos porque había gente que les cortaba los dedos para quedarse con los anillos. Cuando empezaron a levantar los escombros, se encontraban partes de cuerpos esparcidas por doquier. Aunque hubo mucha gente que se ofreció para ayudar, también había quienes solo iban a curiosear o a buscar objetos de valor en medio del desastre. La crudeza de esos momentos y la realidad de lo que ocurrió dejaron una profunda impresión en todos los que vivieron esa tragedia. El Panteón San Lorenzo Tezonco, ubicado en Tláhuac, es conocido por albergar la fosa común más grande en la que fueron enterrados los cuerpos no reconocidos del 2008 terremoto de 1985. Esta fosa común se convirtió en el destino final para muchas de las víctimas del desastre, que no pudieron ser identificadas ni reclamadas por sus familias. El tamaño de la fosa refleja la magnitud del desastre y la dificultad de manejar el gran número de fallecidos en esos días de crisis. Este lugar es un testimonio de la tragedia que vivió la Ciudad de México en 1985 y de los esfuerzos realizados para proporcionar un lugar de descanso a quienes perdieron la vida en uno de los desastres naturales más devastadores en la historia del país. Por el momento dejaremos el video aquí. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal y explorar todo el contenido que tenemos para ustedes. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.